Hola amigos, vamos a dar inicio a la segunda parte del módulo 4, prototipar e innovar del diplomado en alta gerencia de proyectos sociales. En esta unidad vamos a trabajar desde un estudio de caso, vamos a revisar diferentes aspectos que podemos tener en cuenta a la hora de concretar nuestro proyecto. Vamos a mirarlo con un caso real, cómo podemos identificar y delimitar algunas cuestiones específicas de nuestro proyecto a partir o desde la luz de un decálogo ambiental propuesto por el italiano Francesco Di Castri, que nos permite tener una visión, digamos, de este tipo de proyectos eh, enmarcados en los proyectos sociales, ambientales y culturales, eh, permitiendo tener, digamos, una visión muy clara de los aspectos. La semana anterior vimos cómo podíamos articular una serie de recursos y situaciones particulares que podíamos articular de manera concreta para tener, digamos, la globalidad del proyecto. Esta semana vamos a ver, eh, a continuar, digamos, con esos aspectos que fueron relevantes la semana anterior, vistos ya desde el mundo real. Así pues, vamos a dar inicio entonces a una corta charla de un proyecto que he denominado yo Isla Múcura y que es visto primero desde el decálogo ambiental propuesto por Francesco Di Castri. Como les decía, este módulo lo vamos a denominar proyecto social y tiene que ver específicamente con el tema del ambientalista 10, que fue un artículo escrito hace parte de lo escrito por Francesco Di Castri a lo largo de más de 35 años de carrera como ecólogo y que ha sido puesto, digamos, ha sido manejado casi como una metodología, digamos, alrededor de este tipo de proyectos. Entonces, él plantea un decálogo en el que voy a explicar punto por punto e inicialmente les voy a explicar cómo se amarra al proyecto que vamos a ver como Isla Múcura para en videos posteriores explicar cómo lo vimos desde la perspectiva de este decálogo, cada uno de los aspectos relacionados con la problemática a la que nos enfrentamos en ese momento. Entonces, lo primero que propone Francesco de Castri es ser un ambientalista operativo. ¿Y qué es ser un ambientalista operativo? Básicamente es un ambientalista que está en la capacidad de salir al campo, sea rural o urbano, pero que es capaz de hacer proyectos y no que se limita a el hecho de, digamos, de teorizar sin una experiencia previa, sino que digamos, es el tipo que se pone las botas para ir al campo e investigar y ser capaz de proponer desde proyectos ambientales alguna solución a alguna problemática ambiental. Nosotros en el proyecto este tuvimos el acompañamiento de Parques Naturales Nacionales de Colombia, tuvimos el acompañamiento de un equipo de estudiantes de diseño industrial y también el acompañamiento de un equipo de estudiantes de la Escuela de Economía de la Universidad Industrial de Santander. El segundo punto que propone Francesco Di Castri es saber identificar el problema generador. A veces suena un poco poco simple, digamos, pensar que uno no es capaz de identificar un problema generador. La verdad es que en muchas ocasiones nosotros identificamos los efectos, más no las causas. En ocasiones anteriores les he dicho, por ejemplo, que en términos ambientales casi siempre se escucha como un eco, porque nosotros lo que vemos fueron cosas que sucedieron hace mucho tiempo. Entonces, por ejemplo, aquí nosotros en Isla Múcura teníamos unos problemas que eran evidentes, pero esto no era el problema de fondo, esto eran los efectos. Entonces estábamos viendo que teníamos un problema ambiental, pero ese no era el problema, digamos, el problema que nosotros identificamos para que esto estuviera sucediendo, era otro. Este era un efecto, que como efecto
suponía un problema, pero no era el problema generador, digamos, de la problemática que se estaba viviendo en ese momento. Entonces, Francesco Di Castri lo que propone es que logremos generar o identificar ese problema que es el generador de todos los demás problemas, es como el problema macro. Continúa el ambientalista 10 proponiendo que para ese trabajo, para ese tipo de proyectos debemos saber escoger la escala espacial apropiada. No debe ser una escala tan pequeña cuyos resultados, digamos, afecten una micropoblación, lo cual de paso podría eventualmente sacar a la población de un resultado global, sí, o escoger una escala espacial muy grande donde no vamos a tener unos resultados, eh, digamos, que sean visibles y que sean evidenciables. En el caso de nuestro proyecto, nosotros escogimos una isla que se llama Isla Múcura, que hace parte del Golfo de Morrosquillo, donde se encuentran 10 islas y que hace parte de un parque natural nacional que tiene un poco, es algo más grande, digamos, y que tiene una mayor cantidad de islas. Entonces, digamos que la escala que nosotros escogimos es una escala en la que podemos nosotros hacer intervenciones para poder mirar los resultados en esa área definida, en esa localidad definida, para poder mirar cómo podemos generar unos cambios, digamos, de los aspectos, unos cambios que se pudieran apreciar en el largo plazo o en el mediano plazo en términos del mejoramiento de las calidades ambientales. El siguiente paso del decálogo que plantea Di Castri es saber adoptar una escala temporal conveniente. Con frecuencia nosotros proponemos unas escalas, o los ecólogos proponen unas escalas temporales gigantescas. ¿Qué pasa con los problemas de las escalas temporales muy grandes o muy prolongadas? Es que entre los resultados y evidenciar los resultados del proceso es muy difícil porque no se va a tener, digamos, un referente o el referente temporal está tan alejado que el manejo de esos datos es difícil de verificar o de validar. Con frecuencia muchos de estos proyectos además están amarrados a proyectos gubernamentales y la escala gubernamental, digamos, también tiene unas temporalidades en las cuales es necesario mostrar algunos resultados. Entonces la propuesta de Di Castri es, debemos saber adoptar una escala temporal conveniente, 1 año, 2 años, 3 años, digamos una escala que le permita a uno lograr encontrar algunas evidencias de los resultados de lo planteado para la recuperación, por ejemplo, de un espacio específico. Finalmente, aparece la concepción de el saber incorporar la dimensión perceptiva del ambiente. Además, digamos, de las dimensiones conocidas espaciotemporales, Di Castri propone una quinta percepción que es la dimensión perceptiva. Y la dimensión perceptiva, digamos, es la más difícil de medir y de tener y de lograr encontrar. Esa dimensión a lo que hace referencia básicamente es a lograr eh, hacer una lectura del ambiente, lograr percibir cuáles son eh, las realidades de una comunidad, lograr entender o lograr percibir por qué un proyecto es importante para una comunidad. Y porque si uno básicamente no logra entender la realidad de esa comunidad, pues logra percibir qué es lo que una comunidad específica desea, es muy probable que no logre la participación de ellos. Por eso esta quinta dimensión es importante porque es la que logra, de cierta manera, integrar a la comunidad en un proyecto y es como logramos también, si recordamos lo que vimos la semana pasada, en términos de cómo se articula en términos sociales al desarrollo sostenible un proyecto. O sea, cómo hacemos que ese proyecto quede enmarcado dentro del desarrollo sostenible a partir de la participación social de la comunidad en la cual se va a ver afectada
a partir del desarrollo de nuestro proyecto. Entonces, esa quinta dimensión hace referencia específicamente a cómo logramos nosotros involucrar a esa comunidad y cómo logramos nosotros entender cuáles son los deseos de esa comunidad para que ellos sean partícipes del proyecto nuestro y sean los colaboradores. En muchas ocasiones muchos proyectos fallan por no tener la capacidad de hacer esa lectura perceptiva de lo que es la comunidad y la cultura, digamos, con la cual se trabaja desde la perspectiva de un proyecto ambiental. Estas son, digamos, las 5 primeras partes del decálogo del ambientalista 10 y aquí en estas imágenes vemos nosotros una población y un sitio geográfico que se llama Santa Cruz del Islote, que queda localizado en el Golfo de Morrosquillo y cuya población hacía parte de del grupo social con el cual íbamos a trabajar nosotros el proyecto. Eh, esta primera etapa la concluimos con esta quinta dimensión y continuaremos con el decálogo ambiental en un nuevo video. Muchas gracias y por favor continúen trabajando en el documento en los documentos que hemos dejado planteados para completar, digamos, a partir de la consecución de toda la información o de la consignación documental de toda la información que ustedes han logrado recabar del proyecto que estamos emprendiendo. Muchas gracias.